adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En Farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en Farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Sí, señor, gracias, Juan querido. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud. Se llueve absolutamente todo, no sé dónde había tanta agua guardada. Bueno, martes 8:30 de la mañana estamos con nuestra queridísima amiga, la farmacéutica Verónica Gregorio, nuestra querida Verito, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Hola, Vero, buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va eso, Verito? Sí, muy mojado, tremendo como llueve. Muchísimo, muchísimo, realmente muchísimo. Bueno, la verdad que me quedé, como te dije la otra vez, muy chocho, por decir un término así medio antiguo, con la charla de la semana pasada y obviamente quedaba para continuarla con la hipertensión, con la medicación, cómo tomarla, en los temas de los aparatitos que surge a último momento con Juan Carlos, que ya lo tenemos en línea. Así que, Juan Carlos, querido, aguardá que ahora te vamos a comentar Verónica te va a comentar algunas cositas con respecto a la toma de la presión, las condiciones en las cuales hay que tomársela. Bueno, a ver, ¿por dónde dejamos, Vero, querida? No me acuerdo muy bien por dónde dejamos, pero bueno, vamos a continuar con la charla. Habíamos hecho mención que no nos habíamos adentrado, que tenemos que hacer una distinción, lo mencionamos muy superficialmente en el tema de la mujer, ¿no? Que la mujer puede padecer esta enfermedad. Uh-huh. De hecho, 1 de cada 3 mujeres puede sufrir este episodio a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es un dato muy relevante. Uh-huh. ¿Y por qué también se ve muy influenciado esto? Por el hecho de que, bueno, puede tomar anticonceptivos durante toda su vida, que si bien son en dosis más pequeñas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que haya como una mayor predisposición. Dijimos que si tenemos antecedentes familiares puede haber una predisposición más marcada, depende si fueron nuestros madres, padres, depende a qué edad tuvieron los episodios, puede llegar a tener repercusiones en nosotros, por lo cual, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. El hecho de que haya tenido la mujer hipertensión durante el embarazo, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso también predispone que tenga que hacerse controles más rigurosos o estar más atenta a lo largo de su vida cuando haya transitado esta hipertensión durante el embarazo. Si lo tuvo antes de la semana 20, se considera que ya es una hipertensión crónica, entonces ya lo tiene con ella, esa patología. Y si es a partir de la semana 20, bueno, es el episodio durante el embarazo, tiene que ir gradualmente descendiendo luego del parto. Pero bueno, los controles es como una alerta, así, bueno, vos tuviste este episodio, estate atenta y que se haga chequeos con mayor frecuencia, que lo tengan noción de eso, mejor dicho. Uh-huh. Las terapias de reemplazo hormonal también pueden influir, ¿sí? en todas estas cuestiones de tener en cuenta a la mujer son cargas hormonales muy importantes que pueden llegar a verse afectadas sus vasos. Uh-huh. Y sobre todo cuando aparecen, ¿por qué? Porque esta hipertensión nos puede llevar a episodios cardiovasculares, a infartos, accidentes cerebrovascular y demás. Claro. Y quizás cuando tenemos como registro de que, bueno, si nos duele el pecho, nos duele el brazo, estamos transitando un infarto o algún episodio cardiovascular, pero en la mujer quizás esos síntomas se expresan de otra manera, no tanto de esta manera, esto más en el hombre, sino con se siente cansancio extremo o problemas digestivos, ¿sí? Palpitaciones, falta de aire, se presenta de otra manera, no es que decir, bueno, listo, estoy sintiendo esto y no es un infarto porque no me duele el pecho, ¿está bien? Perdón, Perito, me quiero hacer el pibe, pero no llego a leer bien algunas cositas, así que perdón que me puse... No, te súper entiendo. No me queda otra que ponerme los lentes, perdón. Sí, por favor. Entonces, muchas veces es silenciosa, Uh-huh. muchas veces no, es silenciosa, no tiene Está dentro de los nosotros. mitos, ¿no? De esto que la gente dice, me duele la cabeza, debo tener Claro, la presión eso alta. les quería mencionar. A veces dicen, bueno, me duele la nuca. Es muy frecuente que vengan y que digan, me duele la nuca, para mí que es presión, o tengo presión nerviosa, o tengo el ojo rojo, para mí que es presión. Claro, lo sé. ¿Sí? Vienen con esas cuestiones y la verdad que sí, realmente suelen ser mitos, no estarían como involucrada una cosa con lo otro.
Y el tema esto de que la presión es nerviosa, bueno, hay muchos otros factores que implican, y hay personas que están estresadas y no son hipertensas, por ejemplo. Entonces Ujú. no va todo esto de la mano, ¿sí? No tomo tal medicación, si no tomo tal medicación, me pongo nerviosa y me sube la presión. Hablamos de ansiolíticos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se mezclan un montón de situaciones, de creencias y de mitos que se va trasladando de una generación a otra y quizás esto no es tan literal. Pero tenemos formas de chequear nuestros valores. Contamos con aparatos. Una es, bueno, ir al médico y que nos tome la presión y ahí haga la determinación. El valor límite, tenemos que tener 2 o 3 determinaciones en distintos momentos que tengamos 140-90. Pero la otra cosa que hay que tener en cuenta es si, por ejemplo, en mi caso, que hay gente que viene a la farmacia a medirse la presión y a veces dice, bueno, yo acá tengo un colegio enfrente, bueno, antes de ir a buscar al nene voy a pasar y tomarme la presión y no estoy con mucho tiempo. Ujú. Entonces ya viene con ese estado de tensión previa, de preocupación, y lo cierto es que para hacer las determinaciones hay que seguir determinadas pautas correctas. Vayamos a una farmacia a tomarnos, nos tome el médico o podamos hacer la automedición de la presión arterial en casa que se llama AMPA, automedición de la presión arterial. Hacemos un paréntesis ahí, Berito, después tocamos este Obvio. tema porque seguimos, perdón, con este tema porque mencionaste el 140-80 y la Organización Mundial de la Salud hace poquito. Perdón, yo dije 80 fue un error, 140-90. Ah, bueno, no, no, yo probablemente te escuché mal. Me quedé en el 140 y viste que ahora la bajaron a 130, 80 o 90. Así que bueno, fue un informe de ahora hace un par de días atrás, pero bueno, solamente a título de comentario. Bueno, siempre es dónde nos basamos, en qué reglas nos basamos, si Claro, pasa lo mismo que con el colesterol, ¿no? ¿Cuáles son los claro, valores bueno, límites? Bueno, siempre está eso en tela de juicio a ver para dónde la vamos rotando, ¿no? claro, Pero bueno, claro. rondaría en esos valores y hay que hacer varias determinaciones en distintos momentos y con varias pautas a tener en cuenta antes de sentarnos y medirnos. Ujú. No tenemos que hacerlo a las apuradas. Si somos una persona que fuma, obviamente que habrá que desestimar este hábito en lo posible, con todo lo que eso implica y cuesta, porque nos juega muy en contra, pero bueno, si me voy a medir la presión, tengo que haber fumado mi último cigarrillo media hora antes de, por lo menos media hora antes de hacerme la determinación, Claro, para que se estabilice la para que tensión se y la estabilice. taquicardia que te da. No tengo que tomar, no tengo que tener ganas de hacer pis tampoco. Cierto, lo dijiste alguna vez. Eso Exactamente. me sonó Sí, hay que extraño. estar no en tensión, que nada nos esté perturbando el valor que vamos a hacer. ¿Está Ujú. bien? Sí. Tenemos que estar sentados en una silla, ¿no es cierto? Que podamos apoyar la espalda correctamente, los pies apoyados en el piso, y tenemos que dejar el brazo, generalmente se toma en el izquierdo, pero hay que ver, puede haber diferencia entre un brazo y otro, y siempre hay que quedarse con el brazo que mayor valor nos da, ¿sí? Una vez que hagamos la determinación. Ah, mira vos, ese, oh, bien, Puede bien, ¿no? ocurrir. Puede ocurrir que haya unos milímetros de diferencia entre un brazo y otro, como no, ¿sí? Pero siempre hay que quedarse con el brazo que nos da un mayor valor. Ok, Y bien. que ese brazo no tenga ropa en lo posible, que esté Claro, bueno, libre. Así que no haya ningún tipo de presión, porque ahora que vienen las bajas temperaturas y tenemos más abrigo, digamos, eso de levantar y que haya todo un manojo de ropa acá en el brazo no estaría funcionando. claro, Hay porque el sensor del brazo, el bracito para tomarlo, no detecta muy bien los latidos, ¿no? Del brazo. Claro, porque ya hay una presión que se está haciendo con esa ropa, parece que no, pero está Además, claro, presionando, ¿está claro. bien? Entonces, por eso es que hay que dejarlo libre. Y, y tener apoyado el brazo derecho debería ser a la altura del corazón, donde tengamos que poner el manguito. Yo acá tengo uno aneroide, que es el que tenemos aquí,
que es no sé si se ve, que es el que tiene. Ah, pero bueno, pero para eso hay que saber, porque hay que tener Este mucho es oído y muy, saber. pero veo porque habían comentado el otro día, por eso se los muestro, necesitamos tener atento el oído, la vista y el tacto. Y Está saber, bien. saber de tomar la presión. Y saber tomar la presión. Por eso tenemos lo que es el automático, que Claro, simplemente ponemos el manguito en el brazo y nos va a dar la presión sistólica, que es la máxima, la presión diastólica, que es la mínima, y la frecuencia cardíaca. bien, ¿Sí? perfecto. Simplemente apretando un botón. Eh, por eso, pero es importante respetar esto que digo de estar tranquilos, de no haber fumado, de no tener ganas de hacer pis, de estar la espalda apoyada y los pies en el piso y la espalda apoyada en el respaldo de la silla y ver qué resultados arroja este aparato. Lo que tiene de bueno es que va guardando en la memoria y ahí tenemos el registro, el horario, cuando lo tomamos y qué valores nos dio. Ujú. Aquí Juan Carlos nos repregunta, dice, ¿hay que descartar siempre la primera? Calculo que quiere decir la primera medición. Bueno, a eso me refería con que hay que hacer un promedio. En realidad, Ah, ok. habría que hacer 3 determinaciones, descansando unos minutos, ¿sí? Y sacar un promedio de las 2 últimas, como bien está Entonces, diciendo. ¿cuántas veces recomendás tomarla? A ver, si es algo muy preciso, que quizás eso lo tenga que hacer el médico, ¿no? Para decir, bueno, vos sos hipertenso, o tus valores están bien, o hay que hacer un ajuste de tal medicación, o un ajuste de alguna actividad. Si vamos a lo correcto, habría que hacer 3 determinaciones Ah, bien, y se promedian las 2 últimas, bien, ¿sí? perfecto. Pero entre una y otra hay que dejar pasar unos minutos, no hay que hacer inmediatamente, Ujú. Bueno, ¿sí? Como para mira, tenernos. yo te cuento, Berito, la experiencia mía. Un día salí con mi aparatito y no sabía que se descalibraban, porque es un tema a tener en Sí. cuenta, ¿no? Y salí corriendo a ver a Néstor, que se me rió, esta anécdota ya es vieja, y me dice, no, vení acá. Bueno, en principio me la estaba tomando mal, pero después al tiempito se me descalibró, porque en un momento me la tomo, tenía 18, salí corriendo a la farmacia. Y sí, estaba mal el aparatito, pero ¿cómo hago para saber si eso se descalibra? ¿Cómo se descalibra? ¿Cada Hay, cuánto? básicamente también hay que ver si tiene pilas o no, porque llevan 4 pilas. Sí, sí, Entonces, bueno, cuando hay un indicador de la batería, cuando ya se está quedando sin pilas, bueno, hay que rever eso porque puede haber alteraciones. ok, Eh, en el de aneroide, o sea, es más frecuente que tenemos que hacer porque se descalibra más fácilmente. Esto, bueno, por lo menos cada 6 meses, ¿cuál un es el año, habría aneroide? que. Repetime, El aneroide es el que hay que el de tener relojito. estetoscopio, ese es el aneroide. Ah, ok, ok, ok. Y el Bien. otro que se recomienda es el automático. Ese es más difícil de que se descalibre. Claro, exactamente. Pero bueno, lo que hay que tener atento es que no nos estemos quedando sin batería. Sí, Igual nos va a llamar la atención, como te ocurrió a vos, que venías con determinados valores de claro. medición y que no hiciste ningún cambio muy notorio en tu vida como para que se justifique. Si bien dijimos que la hipertensión no da síntomas, pero bueno, hay algo que te está indicando que y si vos te sentís más o menos bien, no hiciste ningún cambio y se disparó la presión, bueno, a ver, estemos atentos. No tenés ningún otro síntoma físico, me refiero, el dolor de pecho al ser hombre o alguna otra cuestión que nos denote que no te sentís bien, Ujú. eh, bueno, entonces pensemos en el aparato, hay que descartar esa situación. Y más si hace rato que no le cambiamos las pilas, y más si hace rato que no se le hace hace rato hablamos por eso, más de un año, ponele. Acá María Luz dice, yo opté por sacarle las pilas cada vez que me tomo la presión y ponérselas para que no se sulfaten y no pierdan energía. Bueno, Bueno, puede por ser. eso son mecanismos. Hay que ver con qué frecuencia se la toma. Hay gente que se Claro, toma todos los días, hay gente que tiene que hacer un seguimiento a pedido del médico, porque, bueno, verdad, hay que ser 15 días, ponele, para ver en distintos horarios si fluctúa, si es de noche. Igualmente el médico tiene un sistema que te mide la presión y después él analiza en qué momento tuviste más o menos, porque la presión fluctúa. ujú, Y es lógico que así ocurra en base a las actividades que estamos realizando, obviamente.
Anita nos dice, bueno, peor es tener un holter, saluditos, muy linda la charla. Bueno, pero esas son otras cuestiones cardiovasculares, ¿no? Claro, bueno, lo que yo digo, el aparato que se llama, sería la medición ambulatoria de la presión arterial, es un aparato que te coloca el cardiólogo y te va a medir la presión. No sé si es más incómodo que el holter, o sea, se va a insuflar el manguito, vas a sentir la presión en el brazo porque te está midiendo la presión. Ujú, Y ocurre de estando despierto como durmiendo, todas esas 24 horas. claro. Entonces, ese es otro método y ahí se evaluará en base a lo que presentes de valores, en base a tu clínica, en base a tu historia de salud. Bueno, si amerita que hagas algún cambio en algún hábito e incorpores alguna medicación para lograr estabilizar y traer más valor más normal esa presión que se disparó por algún Ujú, motivo, ¿está bien? Pero bien, bueno, existen herramientas como para, tanto a nivel del médico como en casa, lo podemos ir viendo en nuestro seguimiento, porque ya te digo, queda registrado en este aparato y viendo la memoria podemos ver tranquilamente cómo están esos valores, ¿sí? Cómo vamos evolucionando. bien, Pero bien. bueno, insisto, no hay que correrse de, si estamos tomando medicación, hay que cumplirla. Obviamente que cuanto más años cumplimos, generalmente se van sumando otras patologías y generalmente se van sumando otros fármacos. Mm, Y eso hace que quizás dejemos algún tratamiento de lado por incumplimiento, porque nos equivocamos, por los motivos que fuere. Entonces la adherencia al cumplimiento de tratamientos quizás se vaya haciendo más complicada, por efectos adversos, por interacciones. Ahora, ¿Sí? justo eso te iba a preguntar, pero teniendo en cuenta lo sensible de esta medicación, cuando un paciente la necesita realmente, lógicamente, eh, siempre dicen que se toma a la mañana, creo, ¿no? Sí. Lo importante de no, digo, puede interaccionar con otros medicamentos para quitarle valor, acción, digo, al comprimido del medicamento para la presión, y eso es un grave riesgo para una persona hipertensa. Digo, ¿es recomendable separarla de toda medicación o es indistinto? Básicamente puede haber, por ejemplo, en el caso de los hombres, si están transitando también una patología prostática, y depende de la medicación que tomen para la hipertensión, puede haber ahí también un episodio de que se recrudece la disminución de esa presión y ¿sí? O sea, tiende a bajar más la presión por esa combinación. O hay medicación para la hipertensión que en verano quizás la tenga que rotar porque se me hinchan los pies, Claro. ¿está bien? Entonces, eso depende de cada paciente. En el adulto mayor puede haber esto también de lo que es la hipotensión ortostática, o sea que si se levanta, capaz que se marea porque le baja abruptamente la presión. Y eso Ujú. también puede estar influenciado, eso también lo podemos medir, tomar la presión sentado y parado a ver cuál es la diferencia. Ajá, ok. Entonces, con el, y que si baja mucho como dijimos, en el adulto mayor, quizás hay muchas fluctuaciones porque hay unos receptores que se encargan de regular esto y conforme vamos cumpliendo años, esos receptores van fallando en esos mecanismos. Ujú. Entonces, no se va a regular tan bien y hay como mucha diferencia entre la máxima y la mínima y eso quizás pueda traer mareos o una sensación de que nos vamos a caer en cualquier momento, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, Mm, siempre hay que contemplar todo el listado, el perfil farmacoterapéutico que tenga ese paciente. Más allá de la hipertensión puede sumarse la diabetes, puede sumarse el hipotiroidismo, puede sumarse el colesterol, ¿sí? Y que todo eso hace un combo que agrava la hipertensión si no controlamos esos valores y también la va a agravar si dejamos de tomar alguno de los medicamentos, porque van como todo de la mano, ujú. ¿sí? No podemos dejar de lado un paciente hipertenso que tiene hipercolesterolemia o que tiene diabetes de base, porque ya los vasos están totalmente alterados. Y no ¿Sí? quedarse con el comprimido y nada más, ¿no? Porque el estilo de vida, la actividad física, la masa muscular, la caminata, lo que tenga acceso de actividad física, el paciente siempre va a ayudar
y vos lo sabés bien como deportista, yo también. Yo no soy hipertenso, digo, por ahí la gente cree que soy hipertenso, no lo soy. Tengo mis recaudos con respecto a la tensión arterial, que me la tomo en promedio una vez cada 2 días, pero a título de chequeo simplemente. Pero digo, la actividad física aquí es fundamental también, ¿no? Y cómo no llegar a ser hipertenso a lo largo de la vida, ¿no? Cuando ya digo, bueno, me diagnosticaron, chao, listo. Bueno, ahora empiezan una época de hay que medicarse, pero no es que la pastilla sola ya está listo, ¿no? Exactamente, sí, sí, hay varias patas que sostienen esta mesa, no es, como vos decís, la medicación es valiosa y es importante y gracias a eso logramos vivir más años. Ujú. Pero, como dije, podemos tener ya información genética que nos va a predisponer y podemos colaborar para que esto no aparezca en la inmediatez y Ujú. postergarlo la mayor cantidad del tiempo posible. Claro. Y es justamente a través de estos cambios de hábitos. La otra semana pasada hablábamos con el tema de la sal oculta en los alimentos, ¿sí? Que tenemos que leer las etiquetas, qué por porción no tendríamos que ingerir más de 140 miligramos de sodio, por ejemplo. Para los que son hipertensos, que lo que uno aprende es que ya estás enfermo, tenés una enfermedad de las arterias, Una que es la enfermedad crónica de las... Sí, exacto. bien, correcto. Eh, Porque ya hablamos del tema de la sal, ¿no? Claro, por eso, tener en cuenta eso. Se suma a nuestra día, a nuestro día a día. Después, lo de la actividad física, como bien dijiste, listo, no hice nunca. Bueno, empezá, no importa la edad que tengas, empezá a caminar, empezá. Eso antes que estar sentado en una silla es maravilloso, es un montón, Claro. ¿sí? Si ya haces esto de la caminata, bueno, empezá a sumar algo un poco más, siempre y cuando con el control médico, obviamente, Ujú. que te habilite, pero si te tenés permitido y lo podés hacer y tu cuerpo se mueve, bueno, busquemos flexibilidad, busquemos aumentar la capacidad aeróbica, un pequeño trote, podemos ir a natación, ¿sí? La fuerza, aunque sea levantar algo de peso, Es no muy importante eso. extremo, ¿Eh? pero es vital que mantengamos la flexibilidad, la fuerza, que cuidemos ese músculo, que le demos lo que el músculo quiere, que es crecer y proteger al hueso y ser vital para todos los procesos metabólicos. Mira, Eh, Irma, hola Irma, buen día, mi querida Irma. Mira, nos está viendo hoy y siempre me dice comentar en mi caso. En realidad, ella nos cuenta, Irma querida, que toma 60 miligramos de, bueno, enalapril, y su médico le dijo que la tiene en 160-90 y que es su presión normal. Me lo comenta y ella la conozco del gimnasio, o sea que está en peso, tiene 67 años, pero a veces uno le sorprende cuál es tu presión normal con 60 miligramos de enalapril diarios y estar en 160-90. ¿No? Cada 60, uno. 60 miligramos de enalapril. Sí, 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 así nos comenta Irma. Me pareció mucho, yo no soy profesional de la salud, pero me pareció, no sé si es mucho, Berito, Sí, sí, por eso no. pero bueno, Es bueno. raro. Claro, claro, son casos de que ya obviamente que está tratada con su médico. Sí, obviamente lo que ocurre del consultorio es el vínculo entre el paciente Claro, y el claro. médico, claramente. Por eso Es cuando un valor raro, es raro. ujú, sí, sí. Permitime decirte que es raro. Pero claro, si yo cuando me lo comentaba le digo, yo Irma, no soy médico ni nada, pero me parece una locura. Pero bueno, qué sé yo, nada, me sorprendió el dato, nada más que eso. Por eso cuando decíamos que la OMS bajó a 13,90, Sí, decís, bueno, está bien, en promedio, pero cada persona es un mundo, qué sé yo, pero bueno. por eso hay que ver la historia, insisto, la historia de salud. Es rarísimo lo que me estás diciendo de que es así de los valores del antihipertensivo. Y sí, los valores de tensión arterial están elevados, digamos. Pasa que una persona cuando es hipertensa, ¿no? Su organismo se acostumbró a regular a un valor más alto de presión, ¿sí? Y se Ujú. siente bien con ese valor alto, pese a que está alto en base a lo que se estipula de valores normales que tendríamos que tener. Sí, Y cuando bajan, tratando de llegar al valor normal que dicen las normativas, empieza a sentirse mal y ahí dice, bueno, como no entiendo cómo yo me estoy sintiendo mal si en realidad tengo menos presión. ¿Está claro. bien? Puede pasar eso también.
Ahora, ¿qué le pasa a Irma puntualmente? Desconozco toda su historia de salud, su historia Claro, sí, 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 obviamente que familiar, son comentarios. Está y que eso regulando me lo muy alto tu auto, me parece, Irma, está querida, ¿eh? regulando muy alto y no termino de comprender la dosis. Pero bueno, no sé cómo la tomaría. eh, es rarísimo. Ujú. Cuando, Irma, después cuando nos crucemos de nuevo en el gimnasio te voy a repreguntar, pero doy por hecho que es eso porque habitualmente le pregunto cómo andás de la presión, te estás cuidando con la comida, toda la historia. Pero bueno, le voy a reconfirmar el dato, pero sí, 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 olvídate que ese es el dato, aparte me lo está diciendo en este momento. Eh, pero bueno, qué sé yo, hay casos y casos, ¿no? Sí, Pero por bueno, eso. Eso se evalúa puntualmente cada paciente. Tenemos las normas que dicen tal y tal cosa, que es lo que venimos hablando. Y bueno, después cada paciente es un mundo. como los chiquitos, los pequeños adolescentes tienen otra tensión arterial. Sí, exacto. Por eso, a través de los percentilos, como habíamos hablado la otra vez, pero igual se ve un incremento notorio de niños, jóvenes, adolescentes con valores altos de presión arterial. O sea que en base a lo que estipulan para su edad, su talla y demás, bueno, están por encima, lo cual es un dato muy, Sí, sí. muy difícil. Ujú. Entonces, tendría que ser, dijimos, que cuando las arterias se van endureciendo y se van poniendo rígidas, y eso ocurriría a medida que vamos cumpliendo años, ¿por qué está ocurriendo? Sí sabemos por qué está ocurriendo en chicos jóvenes, ¿no? Sí, sí, Los hábitos influyen notoriamente, y lo vemos en estos casos. ¿Sí? Porque vamos claro. a decir que tienen las arterias rígidas. No, claramente los hábitos influyen notoriamente en expresar esta patología tan compleja, porque tiene un montón de aristas a tener en cuenta, y si ya empezamos de tan jóvenes, lo mismo que las mujeres embarazadas que atraviesan este episodio, que son mujeres jóvenes, bueno, hay que estar en alerta toda la vida y Ujú. haciendo esos cambios de hábito lo antes posible para evitar tener episodios cardiovasculares en edades tempranas, Claro, claro, ¿sí? totalmente. No hablamos de una severa a los 40 años, un infarto a los 40 años, no, no Es queremos llegar a eso, una locura, ¿está bien? una locura. Vero, querida, muchísimas gracias, como siempre. Un gustazo enorme de verte y escucharte. Un placer. Bueno, después me contás de Irma, me quedé muy Sí, intrigada, sí, 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 sí. A mí me llamó la atención, pero te voy a tener al tanto. Si pero es puedo engancharle y grabarle un videíto, te lo voy a pasar. Pero no te prometo nada porque, viste, pues, no, me da vergüenza. No sé, pero voy a intentar hacerlo. Voy a no, la intentar hacerlo. dosis me quedó, ¿cómo lo toma? Me pareció a mí, que yo no soy profesional de salud como ustedes. Pero es en Alapril, Sí, por no decir la marca comercial, la amarilla. Este, claro, pero es como mucho, ¿no es cierto? déjame que te lo confirme igual. Ok, Déjame que te lo bueno, confirme. Bueno, Berito, te mando un beso bueno, un enorme. cariño grande a todos para vos y todos los que nos están escuchando. Gracias por tu atención como siempre. Bueno, ahí Gracias. estuvo con nosotros nuestra querida farmacéutica Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, con este consultorio abierto de educación para la salud, el uso racional del fármaco, cómo tomarlo, en todo este mundo apasionante que tiene la farmacología, en esta columna de todos los martes aquí en Radio Salud.